Buenas tardes a todos, mi nombre es Olga, soy Rotero, soy una de las responsables del Centro de Ecografías de Juan Flórez, que está aquí en la calle en La Coruña, que es el primer centro de ecografías que se inauguró en Galicia. Llevamos cerca de 6 años aquí y soy la encargada de impartiros esta charla, que espero que os sea amena y que os resuelva un montón de dudas, ¿vale? Esta es la primera charla de una de las series, de Manuel Chupetes, que patrocina la página web Vegades, que se llama Vegades, que os invito, que seguramente ya la conocéis y navegáis por ella, que os invito a que la conozcáis si no es así, donde además de daros consejos, porque sabéis que tenéis un pediatra las 24 horas que os resuelve dudas, pues tenéis promociones, tenéis sorteos y muchas cosas más, ¿vale? La charla que vamos a dar hoy es la llegada a casa del recién nacido, consejos y rutinas. La llegada a casa es de recién nacido, de ni pequeñito, recién nacido, llegando a casa, ¿vale? Una de las cosas, cuando llegamos a casa, cuando vosotros pensad, cuando llegamos a casa, para nuestro bebé es una experiencia, para nosotros también, pero la experiencia más complicada, más dura, es para nuestro pequeñito, para nuestra pequeñita, ¿vale? Vosotros pensad que vuestro pequeñito está en una barriguita donde está calentita. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Vienes a la charla? ¿Vienes a la charla? Sí. Únete conmigo. Bueno, luego te vamos a dar para fumar un rato. Vale, sí, ¿vale? ¿De cuántas semanas estás? 23. 23. Sí. ¿Es el primero? No, el segundo. ¿Y qué tal llevas este? Muy bien. Bueno, pues acabamos. Como el primero. Acabamos de empezar. Ahora tenemos una mamá que ha repetido la vosotros porque sois primeros, pero bueno, no pasa nada. Entonces, vamos a retomar. Cuando nace nuestro bebé, la llegada a casa es un trabajo para todos, ¿vale? Sobre todo para el pequeñito o para nuestra pequeñita. Vosotros pensad que el bebé está en vuestra barriguita, que está calentito, que no siente, él no nota la diferencia de temperatura, es decir, siempre está a temperatura constante. Él nunca tiene sensación de frío, nunca tiene sensación de calor, nunca tiene sensación de hambre. Luego está desnudo, con lo cual está feliz, está libre. Los sonidos que recibe son sonidos que están protegidos por el líquido amniótico, es decir, sí que es verdad que el bebé oye desde la semana 20, pero lo que escucha está como alejado, ¿de acuerdo? Entonces no tiene una contaminación acústica, por un lado, y luego tampoco tiene una contaminación lumínica, es decir, todo esto de luz que tenemos, él está protegidito. A partir de la semana 26 sí que es cierto que diferencia la luz de la oscuridad porque ya puede empezar, ya abre los ojos cada vez que está dormido. Lo que pasa es que el bebé duerme casi todo el rato, duerme cerca de 20 horas al día. Entonces, ¿qué ocurre? Pues él está en una burbuja unido por el cordón umbilical con su mamá, protegido. Y de repente sale a todo esto, ¿vale? Que es un caos. Entonces, todos cuando nacemos tenemos un trance de nacimiento, todos cuando nacemos tenemos un pequeño sufrimiento y lo arrastramos, no es en el momento solo del nacimiento, lo arrastramos cuando llegamos a casa, ¿vale? Muchas veces, incluso durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando llega el bebé a casa es crear unas rutinas para que ese trance, para que se adapte mucho mejor, ¿vale? Una de las rutinas que podemos hacer, ¿vale? Es la rutina del sueño. Cuando llega a casa, ¿qué es lo que queremos? Pues primero, que mi bebé duerma un montón, que no llore y que esté sonriendo y que esté espabilado cuando llegan las visitas. Una de las cosas que hay que tener cuidado, que nosotros lo que hacemos es, fijaros, cuando nosotros salimos del hospital, lo primero que hacemos, que está fenomenal, es meter al bebé en un automóvil, llevarlo para casa o llevarlo a los abuelos, todo eso es un descontrol para él. Él acaba de salir de su incubadora, que sois vosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que darle un tiempo para que el bebé se adapte, ¿vale? ¿Y cómo se hace esa adaptación? Pues con rutinas. ¿Por qué llora el bebé? El bebé llora porque tiene hambre, porque está meado, porque tiene frío, y es imposible porque nosotros siempre lo amantamos, siempre ponemos demasiadas capas de cebolla. Es decir, si yo aguanto con una manga, mi bebé aguanta con una manga corta, con un body más corto y una manga más.
no tengo que estar levantando al bebé. El bebé llora muchas veces porque está demasiado levantado, ¿vale? Aquí es imposible que le pase frío, porque si no somos nosotros, las abuelas le ponen más mantas encima, ¿vale? Llora porque no le estamos prestando atención. Llora porque quiere que le prestes atención, es decir, porque necesita ese arrope, esa continuidad que ha perdido desde que ha salido, desde vuestra barriguita, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer esto? Nosotros respetamos absolutamente todas las teorías. Nosotros, cuando estamos embarazadas, sobre todo la primera vez, somos mucho de leer muchas cosas que están genial, meternos en internet, que está genial, pero tenemos que tener cuidado a veces con lo que leemos, con lo que escogemos para leer y con lo que escogemos para ver en internet. La teoría esta de dejar llorar al bebé, dejar llorar, la madre me dice que sí, dejar llorar, seguramente que la prueba, dejar llorar al bebé hasta que el bebé se calma. Nosotros no la compartimos pues, en los primeros días del nacimiento. El bebé lo que quiere es contacto, Si mi bebé llora, lo que tengo que hacer es tocarle y acariciarle y ponernos en la piel del bebé. Ya se calmará, ya se adaptará, ya, ¿de acuerdo? Ya dejará de llorar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, los niños no entienden lo que les estoy diciendo. Cuando yo hablo con mi bebé no sabe lo que les estoy diciendo, no me entiende. Lo que ellos tienen es la intencionalidad de la voz, es decir, cómo se lo digo, ¿vale? Yo que tengo una voz fuerte, si yo me pongo un poco seria contigo, parece que te estoy echando una bronca, ¿vale? Pero si bajo el tono de voz, me interpretas de otra manera. Entonces, si yo a mi bebé le digo las cosas con una intencionalidad, y el bebé se calma, yo le puedo decir a mi bebé, ay, qué feo eres, Dios mío, qué mala suerte que vive contigo, y mi bebé lo que entiende es la intencionalidad de la voz. Y si por el contrario le digo, madre mía, qué guapo eres, el bebé se asusta y se pone nervioso. Entonces, lo que tengo que tener es mucha paciencia y mucho contacto, mucho tono suave, ¿vale? Y rutinas, que es algo que vamos. La rutina del sueño. La rutina del sueño. Cuando llegamos a casa, nosotros lo que queremos, que es un poco lanzado con lo que estábamos al principio, es que el bebé coma, duerma y esté feliz, que es lo que queremos, que es lo que va a pasar a nosotros con todos nuestros bebés. A dormir un montón, a una de nosotros le va a dar pecho, todas le vamos a dar pecho, tú no, ¿vale? ¿Tú de primero le diste pecho? No pude. No pudiste dar pecho, vale. Y lo que quiero es que a medida que va pasando el tiempo, ese espacio entre toma y toma se vaya por la noche alargando, ¿vale? Cuando mi bebé llega a casa, tengo que saber, el bebé tiene que saber que hay una rutina a la hora de dormir. Primero vamos a hablar con la rutina del sueño y luego vamos a continuar con la rutina del baño, ¿vale? Cuando vosotros consideréis, imaginemos, las 9 de la noche, yo tengo que ponerle el pijama a mi bebé, meterlo en su habitación, en este caso, imaginemos, pues hay dos opciones, pues tengo la opción de meterlo en la cunita, en mi habitación, o tengo la opción de ponerlo solo en su habitación, en la cuna aparte, ¿vale? Que ya después hablaremos de cuál es la mejor opción para los primeros días, que es la primera opción, estar con vosotros en la habitación. Entonces, él tiene que saber que se cierran las persianas, que se apaga la luz, y yo le tengo que decir al bebé, esta es la hora de dormir, Meriem, vamos a tomar Meriem de modelo, ¿vale? Esta es la hora de dormir, vamos a acostarnos hasta mañana, aunque dentro de 3 horas le toque la toma, ¿vale? Y vosotros vais a decir, pero ¿cómo puede ser que Meriem sepa que estoy poniendo pijama? ¿Qué diferencia hay entre un pijama y un pelo de día? Es la rutina. Meriem tiene que saber que esa es su cuna, esa es la hora de dormir y que hay que dormir. ¿Qué ocurre? Si son las 12 de la noche y Meriem, o nuestros pequeñitos, están despiertos, pues, y me los llevo para el salón, pues, que mi bebé que va a interpretar, esto es una fiesta. Son las 12 de la noche, estoy con mamá y con papá, genial, que además están pendientes de mí, y de repente tengo ganas de comer. Y entonces me van a dar comida. Son las 2 de la mañana y es cuando va a dormir el bebé. ¿Sí? Eso no es lo que queremos. Y luego eso, volver a intentar inculcarlo en la rutina, nos va a costar mucho más. Cuando nos vayamos a levantar, cuando vosotros consideréis, no vamos a levantar el bebé a las 7 de la mañana, ¿vale? A las 9 y pico de la mañana, 10 de la mañana, que yo considere que es la hora de despertarse, si el bebé está dormido, lo dejamos dormir, ¿vale? Pero yo abro cortinas, abro persianas, hago ruido,
si quiero pasar al aspirador, si pongo la música, que el bebé sepa que es la hora de levantarse, ¿vale? Y eso es la primera rutina que tenemos que marcar, la rutina del sueño. Si el bebé hace un gesto, hace un lloro, un lamento, a veces es por el mal, a veces también está soñando, y yo voy corriendo y lo cojo y me lo saco de su hábitat y me lo llevo al salón o me lo llevo a... Esto ya rompemos la rutina, ¿vale? Cuando en el caso de que le dé pecho o le dé biberón, pues nosotros os aconsejamos que sea en la habitación, ¿vale? Si le doy pecho y le doy pecho en la cama, por ejemplo, imaginemos que nos toca la toma a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, es mucho más cómodo y mucho más chulo dar el pechito así, que está más calentito, en la cama. Y a veces nos quedamos dormidos con él en la cama. El niño se queda con nosotros dormido en la cama, ¿vale? Y esa es la opción más cómoda. Quizás no sea la mejor opción para marcar una rutina. Porque el niño va a despertar a las 5 de la mañana y lo que va a querer es estar con mamá, porque mamá está calentita, la tetita de mamá está rica y estoy aquí a gustito. Y vosotros diréis, ¿pero cómo puede diferenciar un bebé la cama de la cuna? Lo diferencia. Y los niños son más listos de lo que nosotros pensamos. Y el niño al final va a reclamar esa atención. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos a continuar entonces. Una vez llegado a casa, cuando llegamos a casa, una de las cosas que a las mamás más nos aterrorizan, entre otras muchas, es la mal llamada cura del cordón. Y a mamá, que la ha hecho y dice, pues es verdad. Realmente el cordón no es tan complicado como nosotros pensamos, ¿vale? ¿Cuándo se le cae el bebé el cordón? O sea, ¿cuándo se le cae el cordón al bebé? Pues cada vez diferente. Nunca podemos tener en cuenta de lo que nos toca. Claro, cuando hacemos primerizas, pues dice, no, es que a mi amiga se le cayó a los 15 días, es que a mi sobrino se le cayó a los 8 días. Cada vez es diferente, entonces cada vez lleva un ritmo, ¿vale? Lo que, si se le cae a los 5 días, que es muy pronto, ¿vale? Pues se le cae a los 5 días. Si se le desprende y se le cae a los 10, pues a los 10. Si se le cae a los 15, pues a los 15. Lo que tenemos que tener pendiente del cordón es que esté siempre del mismo color. Es decir, si el cordón está marrón, es marrón por todos lados. Si está verdosito, está verdosito por todos lados. No puede estar un trozo verdosito, un trozo marrón, un trozo blanquito, un trozo amarillo. Tiene que estar siempre del mismo color. Y por supuesto, no oler. ¿Vale? ¿Cómo se pone el cordón? Pues primero, ¿cómo se hace la cura? La cura del cordón, la llamada cura, ¿vale? Solo se puede hacer con alcohol trabajado en agua. Nunca se hace con otro tipo de antisépticos, ni con betadines, ni con, ¿vale? Solo con alcohol trabajado en agua. ¿Cuántas veces se hace? Una vez al día. ¿Cuándo? O por la mañana o por la noche. ¿De acuerdo? Cuando le ponemos el pañal al bebé, el cordón tiene que salir por fuera del pañal, nunca por dentro del pañal. Además, es que piensa que si el cordón está fuera, como que le va... El bebé no sabe que lleva una pinza colgada, es como un apéndice que está ahí, no le molesta en absoluto. Lo que pasa es que para nosotros visualmente es como, madre mía, si le pongo el pañal por aquí, como que le va a rozar. No le roza nada, no siente nada el bebé, ¿vale? Entonces, por fuera con la pinza. ¿Por qué por fuera? Porque si lo meto por dentro y el bebé hace cacotas, pero cacotas importantes, entonces dices, madre mía, no me ha salido todo esto, porque entonces se mancha todo, ¿vale? Que no pasa nada, pero lo limpiamos, se mancha todo, entonces el cordón siempre tiene que estar por fuera. Nunca limpiéis el cordón con toallitas, ¿vale? Con toallitas, nunca con las toallitas, nunca se limpia el cordón con toallitas, siempre se limpia con agua, solo con agua, y con agua trabajada en alcohol, ¿vale? Generalmente la cura del cordón se la dejamos a que la hagan los papás, como más, ¿sabes? Que hagan los papás, que a mí esto como que me da penita por el bebé. El bebé yo os digo que no sufre en absoluto, ¿vale? Cuando muchas, lo vamos a ver más adelante, muchas mamás nos preguntan si pueden mojar el cordón a la hora del baño. Tenemos aquí una mamá que es repetidora de alguna manera. Tú a tu bebé le bañamos con cordón o no lo bañamos. Si tienes un baño completo, antes de que se vaya el cordón, tú haces un baño. Os puedo asegurar que no le va a pasar nada. A ver, luego lo vamos a ver en la rutina del baño, pero el baño que vamos a practicar a nuestro bebé recién nacido es un baño como mucho
de 2 minutos, 3 máximo. No es el baño que le vamos a poner espuma, vamos a hacer patitos, vamos a hacer... El niño está sentado, esto estamos hablando de otro tipo de baño más adelante, ¿vale? Esto es un baño, esto es un aseo, ¿vale? Vosotros pensad que vuestro pequeñito o vuestra pequeñita no está en un parque jugando, no se mancha. Lo único que se puede manchar es porque regurgite un poco de la leche y vomite un poquitito o no, y bueno, pues entonces sí que la parte de arriba, pues el sequito o el bebé, pero el bebé al final no se mancha tanto como para... ¿Vale? Entonces, eso es un pequeño aseo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí del favor? ¿No? Bueno, vamos a continuar. La rutina del baño, ¿qué es lo que vamos a hablar? Pues vamos a retomar lo que hablábamos antes. Es un baño pequeño, ¿vale? Vamos a hablar de 2 maneras de hacerlo, porque vosotros decidís si queréis hacer un baño seco, que es aquel que no se moja por agua, o hacemos un baño completo, ¿vale? El baño seco es aquel que se hace pues cuando una persona está enferma en el hospital, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, lo que yo tengo que hacer es acostar al bebé en la cama, en el cambiador, vosotros lo consideréis, y con una esponja natural siempre, ¿vale? Medicida, ir limpiando al bebé, ¿vale? Ir lavando al bebé. Ojo, cuando nosotros decimos escoger bien los geles y las cremas, hay que tener mucho cuidado cuando es recién nacido de no abusar de geles y de cremas. Sobre todo geles y champús, porque estamos hablando del tema del baño. Pues retomamos. Un niño no se mancha, no es un niño que está gateando, que empieza a gatear, que se manche, ¿vale? Que está empezando a tomar la papilla, escupe la papilla y luego nos mancha nosotros, ¿vale? Entonces es un bebé que con un pequeño aseo es suficiente. Entonces no hace falta echarle 1 litro de gel ni 1 litro de champú. La cabeza es lo primero que se tiene que lavar del bebé. ¿Por dónde pierde el calor el bebé? Es por la cabeza. Aquello que nos dicen las abuelas de ¿estás descalzo? ¿Vas a coger un catarro? No. Los catarros se cogen por aquí. Si yo tengo la temperatura de la cabeza alta, no tengo tanto frío. Vosotros, si ahora estuviésemos, que no estamos, si estuviésemos a 3 grados bajo cero y te pusieses un gorro, tu temperatura corporal se calienta, o sea, aumenta mucho antes que si te pones unos calcetines gordos, ¿vale? Entonces, cuando se pierde calor es por aquí. Cuando hacemos el baño, tanto sea el baño como el aseo, tenemos que intentar que la habitación donde lo vamos a hacer esté en una temperatura agradable, porque no a todos los bebés les gusta el baño. Entonces, tenemos que intentar que ese momento sea un momento bonito. Entonces, si yo tengo a mi bebé arropado y de repente mi bebé tiene un escalofrío, lo que yo sí tengo que hacer es no disfrutar de ese aseo de ese baño, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que limpiar es la cabecita, ¿vale? Primero la cabeza, se le seca la cabeza. Esto no tiene tanto en baño como en aseo, con baño seco como el baño completo. La cabecita, y se le seca la cabeza, ¿vale? Y luego ya vamos con el resto del cuerpo. Si vamos con baño seco, que es a lo que vamos extremidad por extremidad, ¿vale? Y donde más nos tenemos que fijar es, pues como en este bebé, en los pliegues. ¿Veis los plieguecitos que está aquí? ¿Veis los plieguecitos de aquí? Pues aquí, daos cuenta que lo que está así. Es donde se acumula más pues el sudor que puede tener el bebé. Si esto a la hora de secar no está bien, es cuando empiezan a nacer, empiezan a salir las rozaduras, si empiezan a descamar la piel, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado en los plieguecitos, ¿vale? Y por aquí, es por lo demás tenemos que lavar. Lo último que se limpia son los genitales, lo último, ¿vale? Tanto en el baño seco como en el baño de la bañera. Y una cosa muy importante también a la hora del baño, que a veces nos despistamos, es el tema de los ojos, ¿vale? El tema de los ojos se tiene que limpiar con algodón, con un disco, imaginaos un disco desmaquillante, ¿vale? Solo con agua, a no ser que el pediatra os haya prescrito un colirio o un suero fisiológico concreto para limpiar los ojos. Siempre se limpia desde dentro hacia afuera, ¿vale? Primero un ojo y luego se le da la vuelta al disco desmaquillante y se limpia el otro. ¿Por qué? Porque primero uno y luego pongo otro o con el mismo da la vuelta el disco. Porque si yo tengo este ojito mal, me pasará la siguiente, ¿vale? Entonces, los ojitos. La nariz. Cuidado con el tema de los arcapapos, ¿vale? A veces
abusamos mucho de esto. La mejor limpieza nasal es aquella que se hace con suelo fisiológico, que es muy desagradable para el bebé, igual que para los adultos, pero es la que realmente te limpia. Que es el suelo fisiológico, que yo digo que es una jeringuilla de plástico pequeñita, y eso también a veces lo hace papá, y ¿vale? Enchufamos y sale pues por aquí con los boquitos que pueda tener. Ahora también en el mercado hay unos productos que, ¿acordáis de aquello que se llama Bisvapo, que nos aplicaba cuando éramos mayores? Bueno, a mí, que soy más mayor, ¿vale? Ese producto no se puede aplicar hasta los 4 años, ¿vale? Pero hay productos ya que se pueden aplicar desde el segundo día del bebé, del nacimiento del bebé, y hacen lo mismo, ¿vale? Hacen el mismo, vamos a ver cuál era para el bebé. Pues se puede aplicar. Entonces, no abusamos mucho de los sacamocos, ¿vale? ¿Alguna cosa hasta aquí? ¿Lo tenemos? Vale, fenomenal. Respetar el pH del bebé, es decir, una de las cosas, hay que escoger bien los peles y las cremas. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de abusar. Estamos hablando siempre del recién nacido, pequeñito, hasta los 15, 20 días, un mes. Esto que os vamos a contar lo alargaremos incluso hasta los 3 meses. Las toallitas son geniales, súper cómodas, fantásticas, pero hay que tener cuidado en abusar mucho de las toallitas. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la compra en Gadis y mi bebé se hace cacotas, le llevo el cambiador y tengo las toallitas, fantástico, claro. Pero si estoy en casa, es mejor esas toallitas reservadas para cuando esté fuera y limpiarlos siempre con agua y con esponja, ¿vale? Y no tanto jabón. Cada vez que el bebé hace pis o hace cacotas, no hace falta que le esté untando con cremas y con cremas y con cremas. La piel del bebé es muy sensible, pero tiene una protección con la que nacemos que se llama vernis, que es esa grasita blanca. Cuando nacen los bebés, nacen con restos de esa grasita blanca que se llama vernis. Esa grasa es como una película que protege, que ha protegido a vuestro bebé durante esos 9 meses que estaba sumergido en el líquido amniótico. Y lo que le ha hecho es, pues, protegerlo. Imaginemos que nosotros somos 9 meses en una piscina, ¿cómo acabaría de tener nuestra piel? ¿Vale? Entonces, lo que hace es protegerlo. Y esa protección la tiene en su piel cuando nace. Y nosotros, con geles agresivos, con jabones y con exceso de limpieza de toallitas, se la vamos retirando, ¿vale? Y a veces convertimos a un bebé que tenía la piel sensible, pero no atópica, en un bebé con la piel mucho más frágil, porque estamos abusando de esos geles, que son buenos, cuidado, pero estamos abusando nosotros en cantidad, ¿vale? Entonces, cuando mi bebé hace pis o hace cacotas de casa, pues limpiemos con esponja natural y limpiemos con agua. Y a otra cosa, cuando somos primerizas, nosotros los fabricantes de pañales están encantados con nosotros. ¿Por qué? Porque yo le cambio el pañal al bebé cada 2 horas. Voy a mirar a ver si está... Bueno, pues trameado, lo voy a cambiar. Y el pañal aguanta. Y el bebé está seco. Y la micción que produce un bebé recién nacido no es una micción de un bebé de 3 años. ¿Vale? Entonces, el olor, la densidad no es tan potente. Entonces, ¿qué ocurre? No. Pues nosotros además de cambiar el pañal, que está fenomenal, pues lo limpiamos con la toallita y luego le echamos crema, cuando no es necesario tanta crema. ¿Vale? Entonces, cuidado. Las colonias, exactamente. Aquello que nos hacían las abuelas, digo las abuelas, con cariño, ¿vale? Le pongo la raya en medio al niño y lo peino con colonia. No. ¿Vale? La colonia se debe aplicar desde aquí hacia abajo. Nunca en contacto con la piel. Las colonias son hipoalergénicas, son especiales para los bebés, pero son fuertes. Lo más rico de un bebé es el olor al bebé, que luego ya no lo va a tener. Entonces intentemos preservar ese olor, ¿vale? Y si quiero colonia, siempre por encima. Nunca en contacto, ¿sabes aquello que le hacéis, que le hacemos así de, ay, porque huela, ni las manitos y tal? Nada. De aquí hacia abajo, siempre encima si queremos que huela un poquito por encima de la ropa, ¿vale? Y también ocurre lo mismo, hay que tener cuidado cuando lavamos la ropa del bebé. Cuando lavamos la ropa del bebé, pues lo que hablamos un poco al principio, es decir, no está manchada, no tengo un manchurrón
de chocolate que me acabo de tomar, o un manchurrón de césped porque estoy gateando y de repente. No, lo que tengo es una mancha de, a lo mejor, pues de esa leche que he vomitado y un poco más. Entonces, aquello que dicen las abuelas, le pasas una agüita y ya está. Pues es así. Es decir, hay que tener cuidado con los detergentes que utilizamos, con demasiado suavizante a la hora de lavar la ropita del bebé. Intentemos lavar la mano y si no, pues en la lavadora, pero pues un poco como con la piel del bebé, con poca cantidad, ¿vale? Poca cantidad de detergente y si podemos evitar al principio echar mucho producto suavizante, mucho mejor. Nosotros recomendamos que la ropa interior del bebé sea siempre de algodón 100%, ¿vale? Porque el poliéster, la piel del bebé es muy sensible, pues aparecen las alergias, aparecen cosas. Invitamos en la ropa interior del bebé, los bodys, todo lo que esté en contacto, ¿vale? Con 100%. Una de las cosas también que nos despistamos cuando salimos con los bebés a la calle es de la protección solar. Mucha gente piensa, la protección solar, ¿sabes si lo llevo a la playa? No, la protección solar es un día como el de hoy, estamos en noviembre, ¿vale? Cada vez más la capa de ozono nos perjudica más. Hace poco estuvimos en una conferencia y decía, ¿cuántos de ustedes, los que estábamos allí, pues os aplicabais, cuántas veces os aplicaba vuestra mano de crema cuando ibas a la playa? A mí me aplicaba una vez, y con suerte, jamás me quemaba cuando era pequeña. Estaba mal hecho por parte de mi madre, no aplicarlo más veces, pero sí que es cierto que la capa de ozono no estaba tan perjudicada, no nos perjudicaba tanto a nosotros. Entonces, no nos damos cuenta que, imaginemos, nuestro bebé en el cochecito, ¿vale? Con el saquito súper guapo, súper peinado, ¿vale? Y entonces va con su carita al aire y las manitas, así, ¿vale? Y entonces le hemos echado crema en el culete, le hemos echado crema en el cuerpo y nos falta la cara, que eso no es importante, ¿vale? Aunque vaya un poco protegido en el cochecito, pero al final va al aire, sobre todo ya cuando él va sentado en la silla. Tenemos que echar crema en la cara de protección. Hay cremas que se pueden aplicar desde el segundo día del nacimiento, en la carita. ¿Sabéis estos niños que luego después se le ponen la pielecita en las manitas como que se les pelleja un poquitito la piel? Bueno, pues eso es por el contacto con el aire, ¿vale? Entonces hay que proteger la carita del sol, ¿vale? Para las radiaciones, aunque sea en piel, ¿vale? Se nos ha ido esto. Roma, ahí está. ¿Alguna duda está aquí? Por ejemplo, lo que me comentabas de la crema, por ejemplo, a la hora de cambiar el pañal, que no hace falta cada vez. Por ejemplo, normal, una vez al día, dos, sin abusar, digamos. Claro, a ver, por ejemplo, ¿cuándo es la mejor hora de bañar al bebé? Es un poco por las rutinas. Así nos vamos un poco por la rutina anterior a la del sueño. Cada mamá es diferente. Yo, por ejemplo, hablo por la noche. Yo creo que es la mejor hora. También nos va a servir un poco con lo que vamos a comentar después. Pero también mi bebé fue muy fácil. Tu bebé es muy fácil, así va a ser el vuestro. Es un bebé trampa, dice mi madre. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues que por la noche el bebé descansa mejor. Si tú acostumbras al bebé a tener la rutina del baño y luego tener la rutina del dormir, si lo vas encaminando mucho mejor. Si yo le echo crema por la noche, no necesito echar crema por la mañana. Una vez al día, a no ser que mi bebé tenga un problema de piel. Por ejemplo, imaginemos que tengo costral láctea. ¿Vale? La costral láctea es esta descamación, ¿vale? Que también hay unas cremas fantásticas, unas pastas al agua, que 15 días el bebé, ¿sabes esta descamación que a veces aparece por aquí por encima de las cejitas? Si tiene, o si de repente tengo una dermatitis del pañal. Si yo tengo una dermatitis del pañal, si mi bebé tiene una dermatitis del pañal, no es porque yo no esté cambiando adecuadamente a mi bebé o las veces necesarias. No por cambiar más veces al bebé va a mejorar esa dermatitis. La dermatitis del pañal es porque mi bebé tiene una piel muy sensible y necesita un producto específico para solucionarlo. Nada más. Y incluso teniendo ese problema de piel, pues te van a recomendar una vez al día. ¿Vale? ¿De acuerdo? Abusamos demasiado. Fijaros, por ejemplo, el tema de las toallitas, si vosotros os limpiáis las manos con una toallita de bebé, que sean fantásticas, que son todas, pero las lleváis en la boca, os van a saber a
Pues esto, muchas veces, cuando el bebé, lo que hablamos antes, regurgita un poco, es como, yo lo hago, es como, venga, tú allí, chasas, y no nos damos cuenta, incluso las manos, que al final eso que está testado, que está valorado, que no sé qué, es los primeros días que es a lo que vamos a intentar evitar. No abusar tanto de las técnicas, sobre todo a nivel facial. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, con una vez, y otra cosa que mira, es que de repente mi bebé tiene una irritación brutal. ¿Vale? En el culete. ¿Vale? O porque, por ejemplo, he tenido pues una pequeña diarrea, o sea, es una gastroenteritis. Entonces, tu pediatra te habrá dicho, tienes que aplicar esta crema una vez al día, como mucho dos. Pero la crema de protección de culete, con una vez, suficiente. ¿Vale? Bueno, una de las cosas también por las que llevan los bebés, que hablábamos al principio, es porque tienen cólicos. ¿Vale? Lo que llamamos cólicos de lactante, pero los tienen igual los bebés que le damos pecho o los bebés que le damos biberón. El llanto del cólico es el llanto de dolor, el primer llanto de dolor que vais a escuchar del bebé, ¿vale? Que es un llanto duro, es decir, una cosa es estoy llorando porque tengo hambre, otra cosa es el llanto de más intenso que tengo hambre, otra cosa es el llanto de hazme caso mamá que estoy aquí, ¿vale? Otra cosa es tengo cacotas hasta aquí, es un llanto, estoy un poco incómodo pero que es sobrellevable, y una cosa es el llanto de dolor. El llanto de dolor, quizás el más agudo es el del oído, a los bebés, es tocable, y el cólico. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos cólicos, cuando nosotros tenemos gases, pasamos mal. Imaginaos un bebé. ¿Vale? El intestino del bebé está súper peleado, igual que el nuestro. Lo que pasa es que los bebés, nosotros podemos caminar, ¿vale? Y a la hora de caminar, a la hora de movernos, a la hora de agacharnos, vamos moviendo esos gases y esos gases salen. El bebé no se puede mover. Se puede mover, está en posición limitado, pero tenemos que ayudar a nosotros, ¿vale? Vamos a explicar cómo se puede mejorar ese momento y vamos a explicar las cosas que a veces no hacemos demasiado bien para que no llegue ese. Es decir, vamos a intentar dar sus consejos para que cuando terminemos de darle de comer al bebé no llegue ese momento de cólico o llegue lo más tarde posible, ¿vale? Primera cosa. No forcemos al bebé a que esté con ganas de comer hasta el último momento. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si yo veo que se empieza a poner ya preocupado porque tiene hambre, vamos a esperar un poquito más. Porque, ¿qué ocurre? El bebé cuando vaya a coger el pecho o cuando vaya a coger el biberón, lo va a coger con ansiedad. O sea, es aquello que, pues para nosotros comemos rápido, ¿vale? Y todo eso hace que el bebé trague aire. Y ese aire va a quedar después aquí. Entonces vamos a intentar que el bebé no, las primeras chupetadas, tanto del pecho como del biberón, no sean con ansiedad, ¿vale? Cuando vayáis a clases de preparación al parto, os van a explicar cuál es, esta es la charla, cuál es la manera correcta de que el bebé tenga que abrir la boca para succionar tanto del pecho como del biberón, ¿vale? Una vez que le hemos dado de comer al bebé, hay una cosa que no hacemos un bebé. ¿Qué es esto? Que vosotros probablemente lo hayáis hecho y la escuela. Es una cosa que se llama el tapping, ¿vale? El tapping es eso. El mal hecho. Cojo al bebé y hago esto. Imaginemos a Mary. Venga, ahí vamos. Vamos a sacar esto y estamos moviendo al bebé. Las gases están para arriba y para abajo. Y yo además estoy histérica porque quiero que el niño eructe, ¿vale? Y al final esto es un tapping que no hace absolutamente nada. Claro, al final cuando ya llevo movido a la pobre niña, pues no sé, 5 o 6 minutos, me sale aquí el bebé, ¿vale? Eso no es lo correcto. Si yo quiero hacer un tapping así, que no es el mejor, pero bueno, lo tengo que hacer con la mano estirada, bien recta hacia atrás y movimientos secos. Y dices, pero madre mía, el niño le va a doler absolutamente nada. Seco, ¿vale? Si quiero hacer un tapping así. Otra opción es, con el peso del bebé, hacer esto, simplemente para que el gas suba despacito, ¿vale? Pero la mejor opción, pues lo van a explicar en las clases de preparación, obviamente, es esta. Es decir, yo me siento
cuellecito del bebé hacia arriba para que la tráquea esté lo más estirada posible y le hago el tapping. Y el niño va a hacer en una sola vez. Y mucho más intenso y mucho más pulsado, ¿vale? Entonces, esto que hablábamos antes del paseíto, ¿vale? Vamos a echarlo. ¿Qué pasa? Esto es lo que podemos hacer, una de las cosas que podemos hacer para que ese momento del cólico se produzca más tarde o que no se haya producido. Si se produce, el llanto del bebé, que es lo que hablábamos antes, es un llanto intenso. ¿Qué ocurre? Que es la primera vez que tú escuchas que tu bebé llora de dolor y tú entonces que te sientes impotente. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a poner aquí a nuestro bebé. Lo primero que tengo que hacer con bebé es, primero tranquilizarme, porque si mi bebé está llorando, va a llorar, se va a poner tieso hacia arriba, porque le duele. Va a hacer esto con los puños y entonces se va a poner tieso. Lo que yo tengo que hacer es primero tranquilizar. Si yo no soy la persona adecuada, es decir, imaginemos que estoy la abuela y yo, o papá y yo. Pues uno de los dos, el que más tranquilo esté, es el que va a hacerse caso, en este caso el etcétera, ¿vale? Si yo estoy histérica, estoy preocupada, es difícil de cuidado, y cojo a mi pequeñito así, y estoy, venga, ¿qué te pasa, cariño? ¿Qué es lo que te pasa? Yo estoy nerviosa. Lo que estoy transmitiendo a mi pequeñito es, no te calmes, ponte histérico como yo, ya estamos los dos histéricos. No, tenemos que calmarlo. Una de las cosas que hace que calmar al bebé es los movimientos siempre constantes. Es decir, un balanceo, el que vosotros decidáis. Yo puedo balancear a mi bebé así, bueno, en este caso sería así, ¿vale? O hacia un lado, un baile, un pequeño baile. Los balanceos repetitivos hacen que la frecuencia cardíaca del bebé baje y el niño se calma más. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy así, acelero más al bebé. ¿De acuerdo? Acelero más al bebé y además el bebé tiene dolor, con lo cual lo complico. Luego, el tono de voz. Mi hijo está sufriendo, pero yo tengo que intentar tener un tono de voz tranquilo y decirle, no pasa nada, ya verás qué te pasa, hay mucho contacto, ¿vale? ¿Por qué estamos así? Porque así es como expulsan mejor el gas, ¿vale? Otra de las cosas que también funcionan, antes, volvemos al tema de las abuelas, pero nosotros siempre retomamos el tema de las abuelas, porque las abuelas no saben, antes las abuelas, cuando tenían un dolor de barriga, las abuelas, las mías, que yo soy más mayor, calentaban un paño con la plancha y se la ponían, ¿vale? No hace falta eso. Ahora hay unos saquitos, hay unos saquitos de semillas que se calientan en microondas, se van fenomenal. ¿A ti te funciona? No, es que la piedra no necesita. Pero eso los usa mi madre por eso. Pero eso es, bueno, pues sí, es cierto, son terapéuticas para el cuello, ¿vale? Pero que funcionan para esto. Entonces, hay unos saquitos específicos que se calientan en microondas, cuidado, tampoco lo vayamos a poner hirviendo, ¿vale? Nunca se pone en contacto con la piel, siempre se pone con el body o con el pijamita y luego el saquito por encima. ¿Qué le va a proporcionar? Pues le va a proporcionar calor y le va a dar la sensación de más gustito y más protección y los gases se van a mover un poquito. Eso, unido con el balanceo, unido con la tranquilidad que tengo que tener y con el tono de voz, hará que ese cólico que lo tiene que pasar, lo pase de una manera más tranquila. Luego también, en la charla más adelante, podemos hablar en el desarrollo, vosotros lo sabéis, de masajes del bebé, ¿vale? Entonces sí, hay masajes concretos para intentar que el bebé expulse los gases. Pero lo que sí que es importante, que nuestra actitud es el 80% para mejorar esta situación, ¿vale? Los cólicos es una de las preguntas y de los temores que todos tenemos cuando tenemos al bebé. Dices, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? De todas formas, los cólicos pueden aparecer desde el 5º día, ¿vale? O incluso antes, hasta los 7 meses, ¿vale? Y tienen que aparecer de manera puntual. Si son constantes y repetitivos, tenemos que asistir a un profesional, ¿vale? Uno de los métodos que hoy vamos a explicar, que funciona en el 100% de los casos, es un método que se llama el método Rubio, ¿vale?
¿vale? El método Rubio es un método solo manual, ¿vale? Que es como un masajito concreto donde todos esos plieguecitos que estábamos hablando antes del intestino, el especialista, pues, que lo sabe hacer, lógicamente, pues va limpiando todas esas pequeñas esquinas que son de el alimento que hace que produce que mi bebé tenga esos cólicos tan dolorosos. Y os puedo asegurar que en 3 sesiones, con el método Rubio, se solventa, ¿vale? Que lo primero es importante, primero, vuestro bebé no tiene por qué sufrir tanto tiempo, y vosotros tampoco, ¿vale? Porque la sensación de impotencia, de decir, madre mía, no sé qué hacer, se puede solventar con nuestros profesionales, ¿vale? Que no va a ser en nuestro caso, porque nosotros vamos a tener esos niños, vamos a tener un niño como el que está mamá, ¿vale? Entonces, claro, el niño, como dice, ¿cómo se llama tu bebé? Inés. ¿Cuántos años tiene Inés? Tiene meses aún. Tiene meses. 11 meses y medio. Ah, entonces, ¿vale? Es que me sale tan mal. Es que me sale tan mal. Segundo. ¿Ah, claro? Sí. Bueno. Vale. Y ahora para terminar, vamos a poneros un vídeo, que me lo va a poner aquí Román, me lo va a poner, que es este vídeo que vamos a poner primero. Este vídeo que vamos a ver es un vídeo que es como un baño terapia, ¿vale? No tiene nada que ver con el baño que hemos hablado antes. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para un día, para una noche que hemos tenido a un niño con cólico, o una noche que el niño acaba de llegar a casa, aún no está adaptado, todo esto le parece una locura y no para de llorar, ¿vale? Y este es un momento que os puedo asegurar que en el 85% de los pacientes funciona. Para que funcione tenemos que hacer las siguientes pautas. Primero, tanto lo puede hacer el papá como la mamá. Vamos a hacer un pequeño spa, ¿vale? Todo influye el tono de voz, la luz, ¿vale? Y el silencio, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer. Lo podemos hacer en el cuarto de baño, lo podemos hacer en el fregadero, es decir, en un sitio, un lavabo que esté grande. Antes las abuelas nos bañaban, volvemos a las abuelas en aquellas tinas y aquellos fregaderos, pero bueno, afortunadamente ahora no, lo podemos hacer en el cuarto de baño, lo podemos hacer en la bañera portátil o lo podemos hacer en el fregadero, ¿vale? Vamos a verlo. Esto es una matrona, es un hospital en Francia. Veréis que los bebés llevan una pulserita porque están en el hospital, ya no tienen cordón umbilical, ¿vale? Muchos de ellos son bebés prematuros, ¿vale? O que han nacido enfermitos y están en el hospital. Y le dan este baño porque han pasado un mal día, un mal momento. Varias cosas. Primero, el sitio donde lo hacemos. Vamos a intentar que sea un sitio, eso, con el baño, la cocina, pero que no esté entrando y saliendo gente. Es decir, el bebé y la mamá o el papá solos, ¿vale? No es un baño donde después del baño tengamos, no es el momento de aplicar cremas, hacer un masaje, vestir al bebé. Es un baño para que cuando termine el baño lo seco, lo meto en una mantita, como mucho le puedo poner un pañal, y a la cama, a la cuneta, ¿vale? Porque si rompo esta magia que he creado, el bebé al final estimula al bebé, se despierta y todo el trabajito que hemos hecho se nos va. Luego, tono de voz. Vais a ver como la matrona que le está haciendo el baño, que no es su mamá, le habla cerca, ya veis la actitud de la matrona, bajito, suave, ¿vale? Vais a ver que también ella coge al bebé, llega un momento, ¿vale?, que el bebé queda sumergido hasta aquí. Hay mamás y papás que le dan miedo que el bebé se sumerja hasta aquí. Hace falta sumergirlo si les da miedo, pero os puedo asegurar que si se sumerge hasta aquí no va a pasar nada, ¿vale?
Otra cosa es que está siempre el agua constantemente corriendo, ¿vale? Encima de la cabecita. ¿Qué es lo que le proporciona al bebé? Lo que le proporciona es el recuerdo que tenía de cuando estaba en el útero materno, ¿vale? Sí que es cierto que el líquido amniótico no entraba por botones, ¿vale? en el saco amniótico, pero le recuerda ese sonido, le recuerda esa sensación. Cuando la matrona coge al bebé así, que es mucho de presionar en la cabeza, ¿vale? También es un poco para que el bebé recuerde cuando tropezaba con la placenta. La placenta, nuestra placenta al final de la gestación, que es un órgano grande, puede llegar a pesar 1 kilo. Y es una cosa como voluminosa. Entonces el bebé tropezaba con la placenta. Entonces esta presión, aparte de proporcionarle ese recuerdo, le proporciona como protección, ¿vale? Y luego el tema de como está cubierto por agua, está casi sumergido en el agua, recuerda la seguridad que tenía cuando estaba en el vientre materno y lo tranquiliza, ¿vale? Al salir tenemos cerca la toalla, lo secamos y seguimos hablando, bañar y a dormir. Nos vamos a poner, ya veréis. Este es un baño, un poco ya para cerrar la charla, este es el baño que nosotros recomendamos porque funciona, os puedo asegurar, en un tanto por ciento muy elevado en ocasiones. Lo que pasa es que es un baño, tampoco hay papás, sobre todo papás, cuando le toca estar con ellos en casa, que pues en ese momento que nosotros decimos, mira, quédate con el niño, me voy a la peluquería, o lo que sea, me voy a hacer la compra, me voy a hacer la compra de Alice, que abusa un poco de este baño. Este baño no es para abuso, no es para hacer todos los días, ¿vale? Claro, porque si no,
este momento terapéutico se pierde. Este es un baño para hacer cuando hemos tenido una mala noche, o por la tarde, no tiene una mañana de llorar, que el niño está histérico, bueno, pues lo hago por la noche, no pasa nada, ¿vale? Y sustituye el otro baño. O por la mañana, o son las 6 de la mañana, pues vamos a hacerlo. Y os puedo asegurar que funciona, ¿vale? Pero no se puede repetir, porque si no al final toda esa magia que podemos conseguir, pues se rompe, ¿vale? Vamos a dar por finalizar la charla. Os agradezco mucho vuestra asistencia. Felicidades a todas. Que sea una gestación estupenda, un parto mejor. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer el sorteo de los 2 sets que nos va a dar hoy de Adi y de 2 ecografías para hacer el estudio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.